Hola, bienvenidos. Yo soy Elar Camones Ibarra. En este vídeo les voy a enseñar cómo calcular los cuartiles y percentiles. En estadística se les llama las medidas de posición, que generalmente también se les conoce como los cuantiles. Entonces, los cuartiles se representan por la letra Q mayúscula y los percentiles por la letra P mayúscula, ¿no? Profesor, ¿y hay más cuantiles? Por supuesto que sí. Podemos nombrar, por ejemplo, a los deciles o a los quintiles, por ejemplo, ¿no? Que son muy utilizados en el ámbito socioeconómico. Entonces, los cuartiles y los percentiles son medidas que dividen a un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos o con la misma cantidad de elementos, ¿no? Si observan ustedes por aquí, en este caso, un segmento de recta, ¿no? Que representa al 100%, por ejemplo, ¿no? De nuestro conjunto de datos. Y aquí ubicamos tres puntos. Empezando por el 25%, en el medio estará el 50% y por el lado derecho el 75%. Ah, ya te diste cuenta, ¿no? Estos puntos están dividiendo al conjunto de datos en cuatro grupos o cuatro partes iguales. Entonces, estamos hablando en este caso de los cuartiles. Profesor, ¿y cómo sería en el caso de los percentiles? Los percentiles son valores que dividen a un conjunto de datos ya no en 4, sino en 100 partes iguales. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo referido a los ingresos mensuales de 50 hogares. Estos ingresos están expresados en soles. Ojo, esto es una data ficticia solamente para el caso del ejemplo. Observen, por aquí tenemos una fórmula. Tenemos una fórmula para el cálculo manual de los cuartiles. Profesor, ¿y cómo se entiende esta fórmula? Muy bien, acá tenemos que los cuartil sub k es igual a n, que es el número de elementos del conjunto de datos, multiplicado por k sobre 4. K puede tomar un valor 1, 2 o 3 en el caso de los cuartiles, ¿no? Y en el caso de los percentiles, igual, ¿no? En este caso ya divide entre 100 y n puede tomar desde 1 hasta 99. Estas fórmulas lo que en realidad nos indican es la posición del valor, en este caso del cuartil o del percentil, cuando nosotros queremos calcular manualmente, y para ello tendríamos que seguir el procedimiento. En primer lugar tendríamos que ordenar la data, ¿no? Bien, no lo vamos a hacer eso, solamente lo puse para que tengan en referencia, ¿no? En el Excel está implementado una función, en este caso, para calcular el cuartil. Veamos. Entonces nos ubicamos aquí para calcular el cuartil 1. Ponemos igual, invocamos a la función cuartil. Observen aquí, tenemos tres opciones, ¿no? Tenemos cuartil.exc y cuartil.inc, ¿no? En este caso vamos a utilizar, no me olvidaba, tenemos la parte abajo, cuartil también, ¿no? Eso viene de las versiones anteriores del Excel, ¿no? Que simplemente en este Excel está por temas de compatibilidad. Entonces vamos a utilizar cuartil.inc. Muy bien, nos piden la matriz de datos. Entonces en este caso seleccionamos la matriz de datos y luego nos indica qué cuartil queremos calcular. Observen ahí, tenemos cuatro opciones, ¿no? El valor mínimo es, si queremos calcular el valor mínimo mediante esta fórmula, podemos poner 0, ¿no? Pero en este caso queremos calcular el primer cuartil, o también ahí automáticamente nos está ilustrando, ¿no?, que puede ser el percentil 25, y lo vamos a comprobar. Entonces aquí ponemos 1 para el cuartil 1 y le damos enter. Observen, y nos está diciendo que el cuartil 1 es 898. Muy bien, entonces 898 es el 25%. ¿Qué significa?
A ver, si nosotros ordenamos el conjunto de datos de menor a mayor, miren, 898 más o menos está en la posición 13, entre la posición 13 y estaría en la posición 14, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que el 25% de los ingresos mensuales de esos hogares está por debajo de 898 soles. ¿Ya? Así se estaría interpretando en este caso el cuartil 1, que es el 25%. Bien, ¿cómo sería en el caso del cuartil 2? Igual hacemos la misma fórmula, elegimos el mismo rango de datos y ponemos luego, ¿qué valor? Sería 2, ¿no? El cuartil 2, ojo, coincide con la mediana y coincide con el percentil 50, ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el cuartil 2 nos dice que es 1500. Significa que el 50% de los ingresos está igual o por debajo de 1500 soles, ¿no? Y 1500 soles más o menos está por aquí, observen, ¿no? Entonces, de esta manera estaríamos calculando el cuartil 2 y para calcular el cuartil 3 hacemos lo mismo. Simplemente ya tendríamos que poner, en este caso, 3. Listo. Entonces, nuevamente aquí, ¿no? El cuartil 3 representa el 75%. Podemos decir aquí que el 75% de los ingresos está por debajo de 2000 soles o el 25% de los ingresos está por encima de 2000 soles. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de calcular, en este caso, los cuartiles. Ahora veamos los cuantiles, perdón, los percentiles. El cálculo es parecido, ¿no? Aquí vamos a utilizar otra función implementada en el Excel. Entonces, invocamos la función percentil y como ustedes pueden ver tenemos aquí varias opciones, pero vamos a utilizar el percentil.inc. Ojo, más adelante les voy a hacer un video para hacer una diferencia, para explicarles la diferencia entre el percentil.exe y el percentil.inc que estamos utilizando actualmente. Entonces elegimos el rango de datos y en este caso voy a calcular el percentil. ¿Qué percentil era? Percentil 10. Ojo, aquí cambia, ¿no? Ya no vamos a poner percentil 10, ¿no? Sino aquí el formato de ingreso es distinto. Vamos a ingresar 0.10. Acuérdense que esta medida calcula, ¿no? Divide al conjunto de datos en 100 partes. Entonces, en este caso, el segundo valor de la fórmula va a variar desde 0 hasta 1. ¿Y cómo? 0.1, 0.2, 0.12, por ejemplo, 0.13, ¿no? Entonces, veamos aquí, esto es el percentil 10, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que el 10% de las familias tienen un ingreso menores o iguales a 700 soles, ¿no? Entonces 700 soles está más o menos por acá, ¿no? Ya el 10% tiene ingresos menores o iguales a 700 soles. De esta manera podemos calcular también, por ejemplo, se me ocurre el percentil 18. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos, profesor, el percentil 18? Observen, sería percentil.inc y elegimos el rango de datos nuevamente, punto y coma. ¿Y cómo ponemos para que calcule el percentil 18? Pondríamos 0.18. Y ya está. Entonces, nuevamente aquí podemos decir que el 18% de las familias tienen un ingreso menor o igual a 800 soles. Entonces aquí vamos a comprobar con el percentil 25
debe calcular exactamente igual que el en este caso que el cuartil 1, ¿no? Acuérdense que el cuartil 1 representa el 25%. Entonces, veamos si eso es cierto, ¿no? Entonces, percentil incluido el rango de datos, punto y coma, y K nos está pidiendo aquí 0.25. Observen, el percentil 25 es igual al cuartil 1, ¿ya? Y profesor, por último, podemos calcular aquí el percentil 90, por ejemplo, ¿no? Percentil 90. Elegimos nuevamente el rango de datos, punto y coma, y ponemos 0.9 o 0.90, como gusto. En este caso 0.9. Muy bien. Entonces aquí tenemos 2810. ¿Cómo interpretamos? Observen que el percentil 90 es mayor que el cuartil 3. ¿Por qué? Porque el cuartil 3 representa el 75%, que sería en este caso el percentil 75, ¿no? Si se dan cuenta, el percentil 90 es mayor, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos este valor? Podemos decir que el 90% de las familias tiene un ingreso a menor o igual a 2.810 soles. Profesor, ¿y podemos comprobar para ver si el percentil 75 es el mismo que el cuartil 3? Por supuesto que sí. A ver, veamos aquí, vamos a copiar la fórmula y acá ponemos el percentil 75. Ojo, ya se ha modificado esto, voy a hacerlo nuevamente. Entonces acá sería percentil, seleccionamos todos los datos y ponemos percentil 75, sería 0.75. Entonces, fíjense que me está saliendo exactamente igual al cuartil 3, ¿no? Entonces, eso es la forma de calcular los cuantiles, ¿no? Profesor, ¿y podemos calcular los deciles? Por supuesto. En este caso, si ustedes observan aquí, el percentil 10 es el decil 1. Deciles, ¿por qué? Porque son medidas que dividen a un conjunto de datos en 10 partes iguales. Profesor, ¿y los quintiles? Los quintiles dividen a un conjunto de datos en 5 partes iguales. Más adelante les voy a hacer un vídeo en donde vamos a calcular los quintiles socioeconómicos, ¿no? Muy utilizado para algunos programas sociales, ayudas humanitarias, qué sé yo, ¿no? Muy bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda, consulta, comentario, por favor, hagan sus comentarios que gustosamente les estaré respondiendo. Muchas gracias.